Yo me planteé algunas ideas para compartir con ustedes, pero nada, vamos a bajar de la discusión de fisiología del cultivo, respuesta a las tecnologías y qué factores lo pueden condicionar para hacer un repasito que para mí yo le puse apuntar un poco lo importante y tiene más que ver con la toma de decisiones de los próximos días que, que, que hacer un balance general acerca del comportamiento del cultivo en la región. A ver, para eso, la primera, el bill metal. Si hacemos los números hoy versus hace un mes, la realidad del cultivo de trigo es completamente diferente, ¿sí? Y a partir de ahí, quiero meterme en estos factores que creo yo, para aquellos que volvieron a hacer los números y tomaron la decisión de sembrarlo, pensar en cuatro factores decisivos que son el agua a la siembra, la elección de la genética, la nutrición, cómo ir tomando esas decisiones y la protección. ¿Sí? Nosotros en otros cultivos estamos acostumbrados o los últimos años nos hemos dedicado a, digamos, a analizar un poco los resultados que tenemos desde la perspectiva de las brechas de rendimiento. Deben estar acostumbrados a escucharlo, al menos los que han participado de otras jornadas así de actualización. ¿Sí? Y acá tenemos el agua, la siembra, la genética y la nutrición como factores que expanden, digamos, el potencial de rendimiento de nuestros cultivos. Y por otro lado tenemos en contraposición a la protección, que son las herramientas defensivas que tenemos, que es sostener o mantenernos cerca de ese potencial de cara a que adversidades como heladas, como enfermedades, insectos, malezas, pueden separarnos de ese potencial. Entonces son como dos cuestiones diametralmente opuestas en la toma de decisiones, pero que impactan sobre el rendimiento del mismo modo. Así que este repasito es muy sencillo. Arranco, como les avisé, comparando los números que yo tenía dentro de mi planilla de márgenes brutos hace un mes atrás y los que manejo ahora. ¿Sí? Hace un mes atrás, con un trigo de 185, una urea por encima de los $700 y un fósforo cercano a los $900 por tonelada, a mí un trigo me costaba $540 por hectárea, solamente gastos directos, incluye la cosecha, ¿sí? Y con un rendimiento medio, que yo lo había tomado para este caso de 3.900 kilos, apenas era capaz de capturar $28 de margen bruto, y con eso tenía que hacerle frente a la administración, la estructura y los impuestos. De manera que ya podemos entender que en ese caso en particular, en esa fotito que yo le sacaba hace un mes, con el trigo perdía guita. Lo miro hoy y el hecho de que el trigo haya levantado más o menos unos 2.15, en un momento pensé en poner un manguito más, pero dije, no, vamos a dejar 2.15. Que la urea haya bajado significativamente, 30 y pico por ciento del precio, y que el monamónico haya bajado tímidamente. Esto hizo que los costos se me bajaran a $480 para el mismo planteo productivo y ya pudiera pensar en al menos pagar los impuestos con estos $198 de margen bruto. ¿Sí? De hecho, si lo pienso hace un mes atrás, yo tenía un rendimiento de indiferencia, que es la barra verde, de 3.800 kilos por hectárea. Hoy con 2.800 kilos pago los gastos directos. ¿Sí? Me bajó 1.000 kilos por hectárea el gasto de indiferencia. Vamos a ponerle un poco más de contexto, diciendo cuáles son mis alternativas. Es decir, en un ambiente de bajo potencial, donde yo utilicé rendimiento, me inspiré en la zona más al oeste con Tosca, y donde puedo pensar en rendimiento de 26 quintales del trigo y unos 18 quintales de soja de segunda. En esos ambientes de bajo potencial puedo estar obteniendo $100 por hectárea de margen bruto. Lo comparo contra las alternativas. No hay muchas alternativas que sean capaces de facturar fuerte en estos ambientes. La facturación o el ingreso neto es la suma de las barras de margen y costos. No hay alternativas que me permitan bandear los $1.000 por hectárea de ingresos. Sin embargo, dada la diferencia en los costos, una soja de 25 quintales o incluso un maíz con los números de hoy
de 65 quintales lo superarían ampliamente. Cuando ya me meto en ambiente de medio potencial, ya los márgenes se empiezan a encontrar bastante. Puedo pensar si ya tengo profundidad en un girasol también dentro de las alternativas, y incluso hoy un girasol de $320 tomé, porque la verdad que no tenés mucho que mirar, no se presenta demasiado seductor, y fíjense como el trigo soja de segunda ya tiene el segundo mejor margen atrás de un maíz de 75 quintales por hectárea. Insisto, porque seguramente alguno que hizo los números hace 20 días se rasca la cabeza y dice, ¿qué dice este estúpido? Digamos, yo no tengo esos datos, yo no gano plata con un maíz de 75 quintales, y le propongo actualizar un poco esas planillas. No quiero decir que esto representa la realidad, sí que me cambió el panorama muy fuertemente en los últimos días. ¿Sí? Para estos ambientes de medio potencial, ya un trigo de soja de segunda con 37 quintales y 23 quintales de rendimiento a la soja podría empezar a hacer fuerza dentro de la rotación. Y la cuestión divertida es pasarse a los ambientes de alto potencial, donde empezamos más de 45 quintales el trigo, 27 quintales la soja de segunda, girasoles cercanos a los 30, sojas de 40 o maíz de 95 quintales por hectárea. Nos encontramos con que los márgenes ya son más interesantes y que lo único que podemos analizar es todas las alternativas son válidas, excepto se me caería un poco del esquema el girasol dentro de esta rotación. Pero hasta ahora todo divertido, pero la tierra muy probablemente hay que pagarla, o uno quiera cobrarla y después hacer los números empresarios. Entonces, cuando lo llevo a rentabilidad, acá solamente les muestro el mismo margen que les compartí recién, solamente me quedo con el margen bruto y le pongo un valor de arrendamiento, costo de oportunidad de la tierra, de 9 quintales de soja a los ambientes de baja, 11 a los de media, 14 quintales a los de alta. Me encuentro con rentabilidades que para trigo, soja de segunda, en los ambientes de baja la rentabilidad es negativa, con $107. Yo no puedo pensar en pagar un arrendamiento. Soja y maíz se mantienen a flote, con rentabilidades más interesantes. En los de medio potencial, el trigo ya se defiende un poquitito mejor que el girasol, sin embargo está por debajo de soja y de maíz, mientras que cuando me voy a los de alto potencial, la rotación por tercios tradicional, trigo, soja de segunda, soja y maíz, no solamente que se justifica de una visión agronómica técnica, sino que además, desde lo relativo a la rentabilidad, sigue siendo una rotación súper competitiva. ¿Sí? Entonces, este mes nos encontramos con que tenemos negocio. ¿Sí? Pero el trigo, digamos, tenemos negocio en la medida que lo coloquemos en los ambientes adecuados. ¿Sí? Bien, dicho esto, vamos a los factores determinantes. ¿Sí? ¿Qué tenemos que pensar a la hora y el repaso técnico de cómo hacer un trigo razonable? Lo primero, acuérdense que la variable que mejor explica en cereales de invierno en nuestra región y todo lo que no es núcleo y mar y sierras es la humedad de la siembra. ¿Sí? Con distintas eficiencias, ya una cebada probablemente, influida también por los datos del sur, tenga mejor conversión del agua útil a la siembra en rendimiento, por lo que explicó hace un rato Román, es, en el caso de cebada, la generación del rinde está más asociada a un buen macollaje y una buena encañazón, que el agua a la siembra puede influir, no hasta esos momentos, pero sí estar mucho más cerca de esos momentos y explicar mejor la condición que exploró el cultivo, mientras que en el trigo y sobre todo en el candial se definen un poco más tarde el rendimiento potencial del cultivo. Decimos 15, decimos 16, decimos 20 kilos por milímetro, dependerá del cultivo, de la zona y de otros factores relativos al clima de la campaña, pero siempre guarda esta relación y es divertido tener una variable ex ante, digamos, capaz de explicar el 40 o más por ciento de la variación de los rendimientos. La buena noticia es que en términos generales tuvimos una buena recarga a nivel zonal. Miramos los mapas y decimos, bueno, mirá, agua a la siembra en mayor o menor medida parece que hay. Yo creo que este modelo está sobreestimando un poco el perfil, la recarga que tenemos. Por ejemplo, el otro día en zona América, calador en mano, aunque ustedes no lo crean, nos fuimos,
estimamos que tenemos 60-70% de los 2 metros del perfil recargados sobre un antecesor soja y un poquito menos sobre un antecesor maní. ¿Sí? De manera que capaz esta figura está sobreestimándolo un poco, en algunas localidades me consta, en otras no lo sé, pero hay que considerar que estamos mucho mejor que el año pasado. Amenaza que aparece permanentemente en todos los canales de comunicaciones, se viene la niña. La Oficina de Riesgo Agropecuario, a través de las estadísticas del Ministerio, elabora este mapa que dice cuál es la influencia de fases el niño o la niña sobre los rendimientos medios de trigo. En términos generales, la señal es indefinida. ¿Sí? Nuestra zona no se ve fuertemente influida por las fases ENSO sobre los rendimientos de trigo, sí sobre los rendimientos de soja, fundamentalmente los de soja de segunda, y en los de maíz tampoco tiene una señal muy fuerte. Así que, dentro de todo, es una buena noticia frente a esta amenaza. Segundo factor, genética. Yo acá les comparto la serie de datos de brechas de rendimiento que tenemos en el sudoeste. ¿Y por qué la del sudoeste? Porque es la más larga que tenemos, donde evaluamos 3 campañas de potenciales bien diferentes. Estos ensayos, todos los que participan de nuestras jornadas y todos saben más o menos cómo leerlo. Por las dudas, hago una referencia muy breve. Si cuando trabajamos un ensayo de brecha de rendimiento, lo que hacemos es emular la producción que hay en el campo, con el manejo específico que hace cada productor. Y está representado en las barras azules. Después, sobrenutrirlo en macronutrientes. Y en la barra anaranjada lo que me muestra es qué impacto tuvo eso. Luego, seleccionar el mejor cultivar para cada localidad de manera empírica, el que mejor funcionó en esa localidad en ese año, y ver cuánto aporta. Y después mantener el cultivo libre de enfermedades a través de todo el ciclo, para ver qué tanto el manejo que hace el productor puede separarlo de haber tenido, en términos de rendimiento, separarlo de haber tenido el cultivo libre de enfermedades durante todo el ciclo. Hacemos lo mismo con micronutrientes y hacemos lo mismo con densidad. Es decir, establecemos un cultivo donde todo está de sobra, macro y micronutrientes. Tenemos varios cultivares de manera que podemos seleccionar ex post cuál fue el que mejor se portó. Hacemos un manejo sanitario manteniendo el cultivo libre de enfermedad durante el ciclo y le sumamos densidad 20 o 30% más de lo que se está sembrando en el campo. Entonces, de esa manera, lo que hacemos es entender de alguna manera cuál podría haber sido un potencial de rendimiento alcanzable utilizando al máximo los insumos y la práctica de manejo que creemos que pueden levantar los potenciales, compararlos con lo que se está obteniendo con el manejo del campo, a eso le decimos brecha, y después descomponer esa brecha en cuáles pudieron ser los factores que más influyeron sobre esa diferencia de rendimiento. Macronutrientes, genética, sanidad, micronutrientes y densidad. Después, a lo largo de estos 9 ensayos, nosotros en el sudoeste nos encontramos con una realidad, que era, en promedio, para situaciones de potencial de 40 quintales y situaciones de potenciales de 75 quintales, mucha variabilidad. O sea, algo parecido a lo que pasó en la campaña pasada, en el oeste arenoso. Y después, las mejores situaciones del sur. En cuanto a potencial, nos encontramos con que el manejo productor está capturando el 65, las 2/3 partes del rendimiento potencial alcanzable. Ahora, donde miramos, bueno, me falta un tercio del rendimiento. ¿Cómo puedo capturar ese tercio? 17% nutrición, 7% genética. O sea, con esos dos factores, ya de los 33 que me faltan, manoteé 24. ¿Sí? Y después, en algunos casos, la densidad, efecto más errático y muy asociado al tema de heladas, y en algunos casos la sanidad, porque nosotros, insisto, no es que estamos comparando no proteger al cultivo con protegerlo, es hacer lo que hace el productor o mantenerlo libre de enfermedades. Esa es nuestra comparativa. En algunos casos, lo que hizo el productor se quedó corto, en otros casos fue suficiente. ¿Bien? Entonces, yo mirando esto, digo, ¿cuáles son los factores fundamentales para planificar la campaña? Y claramente tengo que pensar en estos dos, ¿no? Después el resto, vamos a hablar un poquito de protección, pero esos dos van de cajón.
Hablamos de la humedad de la siembra, pero eso es lo que define potencial y ahora es cómo, qué variable de manejo me lo pueden llegar a acercar a ese potencial. Metámonos en genética. Esto es una figura que yo tomé 11 localidades de la última campaña y es un tipo de gráfico que me permite entender. Lo primero, hacer el ranking a lo bruto, ¿sí? Decir, bueno, promedio de rendimiento para esas 11 localidades de todos estos materiales que estaban repetidos en las 11 y ordenarlos de mejor rendimiento a la derecha a menor rendimiento a la izquierda. Entonces, claramente acá se destacaron Laurel, 610, los largos asociados a las localidades del sur, Limay y Baguette 820, ya intermedios largos, Tero, intermedio Quirico, Arazá, Pehuen, Catalpa, ¿sí? Pero les muestro esta figura, que tiene muchas localidades, y a su vez me permite partir, es decir, ¿cuál es la diferencia de color en estos puntos? El ciclo. Los intermedios largos y largos son los azules. Los cortos, intermedios cortos son los rojos. ¿Sí? Fíjense cómo ya se ordenan por ciclo en esta serie de 11 localidades, cada uno en la mejor fecha de siembra, en la que mejor, más lo favoreció. Así todo encontramos en intermedios y largos, están más a la derecha, o sea, en promedio rindieron más. Por otro lado, puedo ver, con este coeficiente beta, que lo que me representa ese coeficiente es qué tan adaptable o estable es el material. Lo cambio de ambiente y cómo reacciona. Si el ambiente mejora 1000 kilos promedio y el material mejoró 1000 kilos en promedio, el coeficiente B es 1. Respondió lineal 1 a 1 con el ambiente. Ahora, si el ambiente mejoró 1000 kilos y el material mejoró 1300, el coeficiente me da 1,3. Quiere decir, este material reacciona más que proporcionalmente a una mejora en el ambiente, es el material ideal para los mejores ambientes y probablemente en los peores pueda pecar. Típico caso de estos trigos de altísimo potencial que usamos en el sur bajo riego, etcétera, pero que si los ponemos en condiciones de secano, en ambientes más limitados, se pinchan un montón. Por otro lado, cuando este coeficiente es bajo, quiere decir, el ambiente mejoró 1000 kilos, el trigo pobrecito apenas pudo capturar 700 de esos 1000, pero probablemente cuando ese ambiente empeore, este mismo coeficiente lo que me está indicando es que se mantuvo más estable, que en vez de empeorar 1000, empeoró 700. De manera que abajo vemos los más estables. Me concentro, paso un poquito de filtro y me concentro en localidades más cercanas y más asociables al oeste arenoso, como puede ser el caso de Anguil, pero ya me tomo las del centro de Buenos Aires también y algo del norte, y vemos, bueno, Catalpa con, dentro de esos ambientes, no solamente un rendimiento medio más alto, 10-12% por encima de la media, sino también mucha respuesta al ambiente. En los mejores ambientes le fue muy bien, en los peores ambientes no se destacó precisamente. Después vemos los materiales nuevos de Klein, con comportamiento más estable, y buenos rendimientos. 620, que se nos empieza a mostrar un poco más inestable y con rendimientos medios más parecidos a la media o incluso un manguito por debajo. El 610, con rendimiento medio promedio y más estabilidad. ¿Sí? Sonda Laurel, más asociados a mejores ambientes, han andado mucho mejor. Así que un poco esta es la primera parte de la elección del genotipo, qué potencial tiene y qué tan estable es frente a variaciones ambientales. Pero la segunda parte es, y este año, yo acá hice un extracto de la figura que mostró Diego hoy, es la parte de susceptibilidad de heladas en pasto. ¿Sí? ¿Cómo reaccionaron frente a remover la cobertura? Entonces, si al remover la cobertura yo gané rendimiento, quiere decir que a esos cultivares pueden ser sensibles al frío que induce el hecho de tener mucha cobertura en los lotes. ¿Sí? Por ejemplo, y no me extraña, no porque sea 525 y no porque sea nidera, sino porque se trata de un trigo corto, reaccionó muy positivamente a que le pasáramos un disco, o muy negativamente al exceso de cobertura. ¿Sí? Picasso, otro caso, Quirico, otro caso, Moro, con una reacción positiva a remover la cobertura o negativa al exceso de cobertura, y otros materiales que no se movieron mucho, por ejemplo 610, ¿eh? Por ejemplo el Arce, el 750, movió muy poquito el rendimiento con ese,
Y el Bayo, que fue, esto está en orden de rendimiento medio, el ganador de la red y que si bien removiendo cobertura logramos un incremento de rendimiento, pero no sé si es asociado, porque esto era disco. O sea, es cobertura más alguna dotación temprana de nutrientes. ¿Sí? Esto de liberar un poco con la mineralización algún nutriente, ¿sí? Este, o sea que naturalmente el promedio de esto debería ser positivo y no necesariamente asociado todo con la cobertura, pero vaya si importa y sobre todo si veo que hay materiales que reaccionan muy positivamente en un año tan helador como mostraron hoy Diego con los datos en conjunto con Román. Segundo factor, nutrición. Esta figura ya la explicó Diego. Yo la quería traer y repasarla, que cuando estamos en situaciones ambientales promedios zonales o en ambientes buenos, las respuestas esperadas a la aplicación de fósforo son altas, ¿sí? Vamos a mantenernos dentro de la caja, dentro de la mitad de los casos, distribución más normal. Digamos, cuando estamos en los ambientes que esperamos, todas las poblaciones se encuentran entre 300 y más de 1000 kilos de respuesta a la fertilización fosforada, ¿sí? 80 kilos de monamónico, digamos, lo básico, ¿sí? Lo básico funciona. Por supuesto, como comentaba Diego, en situaciones ambientales muy complicadas, seguís teniendo respuesta, probablemente uno diga, no, mira, con 200 kilos de trigo difícilmente pague 100 kilos de monamónico, 80 kilos de monamónico. Bueno, macanudo, esto es un perro verde, ¿sí? Es una situación extrañísima y que está más en el terreno de las excepciones, ¿no? Estos son los valores más frecuentes y estos son los valores esperables a fósforo. Pero no todo lo que hagamos con el fósforo se va a ver reflejado en la campaña. De hecho, cuando miramos cultivo de trigo, esta es una serie de ensayos de rotaciones que se hizo en la zona oeste y que en otra oportunidad lo ha presentado Diego. Este, digamos, cuando uno compara el cultivo sin fertilizar, ningún cultivo con fertilización a lo largo de 6 7 años de rotación típica por tercio, trigo, soja de segunda, maíz, soja de primera. Esto está hecho en promedio, es el promedio de 7 localidades, donde durante 7 años se mantuvo distintos criterios de fertilización. Lo que había era un tratamiento donde no se fertilizaba nada, un tratamiento donde se hacía una fertilización típica zonal, ¿sí? 60 kilos de fósforo a la siembra, 150 kilos de urea en el trigo, un poquito menos de urea en maíz, y la soja no se fertilizaba, que es lo típico, acá, y está representado en esta barrita amarilla, versus incrementar a niveles de suficiencia, que esos niveles de suficiencia estaban representados por los óptimos que se veían en ensayos zonales, es decir, en vez de trabajar con 60 kilos de fósforo, subir a 80 o 100, en vez de trabajar con 150 kilos de urea fijo, es alcanzar un modelo de 150 menos X en el trigo, en maíz también más altos, la dotación de nutrientes era más alta en suficiencia. Suficiencia con azufre, era lo mismo, pero agregándole 10 kilos de azufre elemento en los cultivos de gramíneas y soja. Y la intensificada era reponer la extracción. En términos generales, la única diferencia que tiene con suficiencia más azufre es que todos los años en otoño se boleaban 50 kilos de monoamónico. Es decir, un ambiente enriquecido en fósforo después de cada campaña. Bueno, cuando lo comparamos con el rendimiento sin fertilizar, todos están arriba, a través de todos los ambientes. ¿Sí? Las respuestas medias en trigo estuvieron cerca de los 1000 kilos por hectárea todos los años, ¿sí? De tener una fertilización típica versus no tenerla. Hasta acá todos contentos. Ahora, fíjense qué pasa en las rotaciones con la secuencia de fertilización intensificada, en donde ya no solo que un cultivo de trigo sin fertilizar estaba en 3000 kilos y la respuesta, en este caso lo llevó a los 5000 kilos, duplicando lo que era la respuesta a la fertilización típica, en el hecho de reponer este fósforo y mantener bien nutrido el cultivo con fósforo, nitrógeno y azufre. Después esta respuesta en los mejores ambientes no fue de 2000, fue de 1000 y algo de kilos. Y se va viendo a lo largo del tiempo. Eso es lo que le quiero comentar. En una situación, en un ensayo en condiciones controladas, durante
7 años, se ve que tenés a lo largo del tiempo la posibilidad de encontrar respuestas más asociadas al criterio de fertilización que a la dosis de un fertilizante. Entonces, los que vienen reponiendo van a explorar rendimientos potenciales más altos que el que viene haciendo un nivel de suficiencia. Y por otro lado, lo que se deduce de esta figura es que sobre todo en los ambientes más limitados, sobre todo a la izquierda de este gráfico, o sea, no esperemos que, que se agote en el primer año la respuesta a la fertilización. Sabemos fertilizar con nitrógeno, ese es el otro tema, ¿sí? Nosotros, de hecho, podemos usar los modelos de triguero que están, creo yo, bastante vigentes para la región. ¿Qué respuestas esperadas tenemos? Por ambiente, yo tomé para el caso de Catriló, para mantenerme en línea con los 30 y pico de quintales que veníamos hablando de rendimiento, pero puede hacerlo cualquiera para cualquiera de los ambientes de la zona. Y decir, bueno, los ambientes bajos, esta es mi curva esperable de respuesta, los ambientes de loma es más achatada, le cargo al programa la relación insumo-producto, el costo de una unidad de nitrógeno y el costo de una tonelada de trigo, y me calcula óptimos económicos que para este modelo estarían para ambientes de loma en 130, 135 menos X, y para ambientes de bajo 140, 145 menos X. Pero por otro lado decís, bueno, macanudo, esto resume una curva que es el promedio de un montón de situaciones, de años malos, de años buenos, de años medios y de muchos desvíos. ¿Cómo va a ser este año? Sabemos que partimos con el perfil relativamente cargado, mucho mejor que el año pasado, eso estamos seguros, eso nos levanta un poco las expectativas, pero nos puede pasar lo que discutíamos hoy, ser el oeste de Australia, que paró de llover y nunca más volvió a llover, el cultivo no tiene con qué reponerse. Entonces, para eso, no solamente podemos usar nuestros modelos regionales para definir cuál sería el modelo de N total que queremos alcanzar según un rendimiento objetivo, sino que además podemos empezar a echar manos de estas herramientas, plantear en los lotes franjas saturadas, no jugarse del todo. Acá me dice el modelo que mi óptimo, pongámosle que tengo 4 toneladas por hectárea de rendimiento objetivo, va a estar alrededor de los 140, 150 menos X, como me decía Triguero, está en ese rango. Y decir, bueno, pero pará, vos me estás diciendo de entrada, sacudile 200, 250 kilos de urea y yo el año pasado coseché 1000 kilos, no sé si es lo más eficiente. Entonces, bueno, ahí es donde, digamos, podemos negociar los técnicos con los empresarios, es decir, dejarlo en 100 menos X temprano y después subimos 50 kilos. Y dice, ¿y quién toma esa decisión? Y podemos volver a discutirlo o tomar un parámetro objetivo. Por ejemplo, si yo tengo una expectativa que me mejore 500 kilos esa fertilización, bueno, si yo tengo los valores de índice verde relativo al saturado entre 0,8 y 0,9, tengo posibilidad de respuesta. 2 de cada 3 veces lo voy a lograr y una respuesta media de 460 kilos por hectárea. ¿Sí? Podemos desdoblar. ¿Es lo más eficiente del mundo? A veces sí, a veces no. Pero sí podemos asumir el riesgo de perder un puntito de eficiencia, pero conservar el valor de la fertilización hasta último momento, conociendo mucho más acerca de nuestro cultivo y cómo viene la campaña. De hecho, cuando lo miramos con mucha más información, para el sudoeste tenemos un modelito bastante consolidado y que pareciera verse reflejado en estos últimos años en la región oeste arenoso, que incluso tuvimos este, condiciones más adversas que la media histórica. De los 3 años que tenemos de ensayo, 2 fueron de bajos rindes en trigo. En cambio, esto que tiene 7 años adentro es más parecido al promedio. Por último, la parte de protección. Estas son las mejores fotos que tenemos acerca del comportamiento de los cultivares, a roya estriada, a roya anaranjada, a roya del tallo y a manchas amarillas. ¿Sí? A las biotróficas, a las necrotróficas, yo creo que tendríamos que mirar fuertemente lo que es estriado. Y ya no tenemos, dentro de las novedades o de los cultivares más modernos, muchos que sean muy susceptibles a mancha amarilla, pero en el sur seguimos sembrando, por ejemplo, Baguette 802 y eso también nos tiene que alertar. Ahora, miremos esto
y tomémoslo también con pinzas, porque con genética no matamos el tema de rollas, porque las rollas se adaptan tan rápidamente, se vienen adaptando tan rápidamente a los cultivares hacia los que se sesgan la mayoría de las hectáreas, y se adapta rápidamente. Entonces lo que vos ves en una foto del año pasado puede no ser la realidad del año que viene. No obstante lo cual, ya lo que más sembramos, que es 620, y uno de los materiales que viene siendo el que lo sustituye, ya nos prende el semáforo en rojo, ¿sí? De manera que en la elección de cultivar también nos va quizás una de las estrategias que tenemos de protección. Por supuesto, salvado esto, miremos cómo un sistema de toma de decisiones de cura semilla y aplicaciones foliares influyó sobre los rendimientos. Y tomé porque de vuelta se acerca al potencial ambiental medio de la zona. Y fíjense, lo primero es cura semilla o no cura semilla, o cura semilla más completo o cura semilla básico. Bueno, entre no curar y el cura semilla básico tuvimos en esta oportunidad una baja respuesta, mientras que el más completo nos planteó un escenario de 10% más de rinde, y trabajar con biológicos se situó en una posición intermedia. Ahora, frente a la presencia de una enfermedad como el rollo amarilla, estas son las respuestas esperadas. Entre aplicar una mezcla simple, que está representada como fungicida base, o aplicar una mezcla con carboxamidas, fungicida completa. ¿Eh? Respuestas de 1000 kilos en los tratamientos donde nos habíamos quedado cortos de protección inicial, y unos 500 kilos a 600 kilos en los tratamientos con el tratamiento que habíamos tenido mejor protección inicial. ¿Eh? Entonces, esto es básico, es elemental, es nuestro trabajo como técnico. De manera que yo hago el repaso de las ideas que les transmití. Es, primero, pensemos que hay negocio en la fina, pero tenemos que definir bien en qué ambiente y cuáles son los potenciales y nuestras indiferencias. Volvamos a hacer los números con las novedades que son lindas. Humedad a la siembra es más importante que la fase del fenómeno niño en nuestra región. Es mucho más importante en el cultivo de trigo lo que es humedad a la siembra que fase del niño. Que en genética no solamente definimos en gran medida herramientas para incrementar el potencial de rendimiento de nuestros lotes, sino que también podemos optar por seleccionar resistencias a adversidades tales como heladas y el efecto del frío en pasto, y el tema sanitario, por ejemplo, o sea, actuamos levantando la barra de los rindes potenciales, pero también defendiendo la barra del rinde alcanzado realmente. En nutrición, bueno, por supuesto que la parte de fósforo y nitrógeno, pocas novedades para comentarles, solo que hay que buscar los óptimos, y sobre todo en el caso de N podemos pensar en ir corrigiéndolos sobre la marcha, o sea, en ganar eficiencia económica en la toma de decisiones de la aplicación de nitrógeno, y que por otro lado, eh, yo le puse lo que abunda no daña, es decir, insistir con la idea de que monitorear y controlar es la clave para la protección del cultivo, no puedo dejar de decirlo, ¿sí? Bueno, con esto termino.